Dios me les bendiga, mis queridos hermanos, aquí en esta página Un Joven Más, el domingo como un mensaje dominical, pero esta vez voy a continuar con la serie Las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y ya llevamos 3. Ya llevamos el viernes pasado, el domingo y este viernes que pasó, ya hablamos de las 3 declaraciones por parte de Jesús. Y en esta noche voy a hablar de la declaración bastante malinterpretada para muchos, bastante dolorosa para muchos de nosotros debido a que nosotros amamos a Jesús, y voy a tratar de explicar el significado de esa declaración. Antes que nada, solamente quiero agradecer dos cosas que quiero hacer. Número uno, agradecerle a todas las personas que nos han escrito y se han sintonizado desde diferentes partes de Latinoamérica, de El Salvador, de Chiapas, México, de Honduras, Nicaragua, obviamente Guatemala, Estados Unidos y otros países de Sudamérica. Pero también quiero hacer hincapié y quiero que ustedes, por favor, únanse con nosotros debido a que necesitamos mucha oración por la familia de nuestro querido hermano Nicodemo. Nuestro hermano Nicodemo es el que coordina, el que elabora esta página ya por muchos años, y él ha sido un verdadero ministro de Dios que nos ha ayudado a que nosotros podamos llevar a cabo esta labor de estudio bíblico. Entonces, por favor, le pido sus oraciones por su esposa, que está bastante enferma, y quiero que en el nombre de Jesús usted y yo nos unamos en oración para que Dios haga sanidad en el cuerpo de la esposa del hermano Nicodemo. Ok, sin más preámbulo, vamos a iniciar la cuarta declaración o palabra que Jesús dijo en la cruz. Y se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice de la siguiente manera, dice, cerca de las 3 de la tarde, ya llevaba más o menos 6 horas de sufrimiento desde los azotes hasta ahora. Imagínense, 6 horas de tortura. Jesús gritó con mucha fuerza, Elí, Elí, lema sabactán. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, aun cuando Jesús fue 100% Dios, haciendo milagros, sanidades, no se olviden que también fue Jesús 100% como usted y como yo. Su sistema nervioso, su sistema digestivo, su sistema respiratorio fue el mismo como el nuestro. No tuvo ningún tipo de organismo especial. Así que el dolor que él pasó fue real e intenso. A veces, hermano, y lamentablemente sobreestimamos la divinidad de Jesucristo diciendo que, Jesús no sintió nada, Él fue Dios. Y muchas veces también subestimamos la humanidad de Jesús diciendo, oh no, Él no sintió absolutamente nada. Hermanos, Él sintió el dolor terrible en su organismo y en su cuerpo. Su grito fue fuerte y exclamó el Salmo 22, versículo 1 y versículo 2, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Increíble, hermano, que aún en medio del dolor y a punto de morir, Jesús expresa las Escrituras. Cualquier persona, yo creo, que se habría olvidado de decir algo de la Biblia. Más bien hubiera acusado, hubiera maldecido, hubiera criticado, pero Jesús se sostuvo con su fe y él declaró una porción bíblica, el Salmo 22. ¿Qué significa esto? Que nos revela que Cristo fue desamparado por su Padre en ese momento más terrible de todo su ministerio. Quedó completamente abandonado, hermano, en su área humana.
Jesús siempre está, mire, en su ministerio y aún antes del ministerio, en sus 33 años, Jesús siempre estaba con, ya sea con clientes, porque él era carpintero, estaba con sus hermanos, estaba con su madre, estaba con los discípulos cuando él empezó su ministerio y especialmente él tenía mucho contacto con su Padre Celestial, cada día platicando con él. Aún en el Getsemaní, ¿se recuerdan? Cuando él estaba en agonía, cuando él estaba a punto de morir, habló con su padre y le respondió. Pero en esta ocasión, su humanidad tocó fondo, hermanos. Sufrió en la soledad, en la completa soledad, en el completo abandono. Ahora la pregunta es, ¿por qué dijo Dios mío, por qué me has desamparado? Tengo 3 puntos para explicar en esta ocasión. Número 1. El abandono no fue una mera sensación, no fue una percepción de él. Su abandono fue absolutamente real y fue encarnado. De hecho, hermanos, esa es la única vez que se registra en la Biblia en que Jesús no se dirige a Dios llamándole Padre o Abba Padre, sino como Dios. Dice el profeta Habacuc en su primer capítulo que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y en ese momento Cristo estaba cargando con el pecado de su pueblo. Por lo tanto, Dios no podía ver a Jesús en una dimensión que nosotros, hermanos, no podemos comprender. Cristo fue hecho pecado, condenado a muerte para que nosotros, usted y yo, pudiésemos ser justificados. Fue un abandonado porque Jesús cargó con todos los pecados. Imagínese todo eso, los pecados de toda la humanidad. Él los cargó en su cuerpo y su Padre, como juez perfecto, tenía que sentenciarlo a muerte. Ese es punto número 1. El punto número 2 fue cuando Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue una declaración absolutamente legal, donde Jesús toma toda la responsabilidad de ser pecador, sin pecar. Su sacrificio, hermano, no fue por ser buena gente o que sintió lástima por una persona o que sintió vergüenza, ¿qué van a decir? No, hermanos, él tuvo misericordia, pero también sabía sobre la justicia de Dios. Eso nos da una lección, hermanos, que nadie puede solamente vivir en misericordia. Es bueno ayudar a los pobres, es bueno servir al necesitado. Sin embargo, se necesita también justicia. Si nos volvemos solamente misericordiosos, no hay estructura. Y si solamente nos concentramos en la justicia, nos volvemos tiranos. Jesús estaba bien balanceado. La misericordia, perdonando el pecado de toda la humanidad, pero también la justicia, sabiendo que el Dios justo iba a cargar el castigo sobre él. Se enfrentó ante el juez justo y se declaró culpable. Mire, la porción profética de Isaías en el capítulo 53 es muy impactante. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, usted y yo. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando dice cargó, es como si usted le dieran o 20 libras o 100 libras o 200 libras de peso en su espalda. Imagínese usted podría soportar eso. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que aquel que no conoció pecado, imagínese, inocente, puro de corazón, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo sacrificio, hermano y hermana. A veces nosotros nos quejamos por cositas y nos quejamos con Dios. Cuando se nos olvida por completo, y estoy hablando
a nosotros los cristianos, cuando se nos olvida por completo el sacrificio que Dios hizo a través de Jesús para nosotros todavía vivir y ser salvos. Esto es difícil de comprender porque tomamos el pecado, hermanos, muy a la ligera, diciendo, Dios conoce mi corazón, Dios sabe. Y a veces no se nos olvida que Dios es un Dios justo y Él cargó su justicia sobre Jesucristo. Imagínese Él ensangrentado, como dice Isaías 53, desfigurado para que no tuviera atractivo y le siguiéramos. Él no hizo esto por pasar el tiempo para que la gente dijera, bravo Jesús. Él lo hizo para salvarnos a nosotros. Pero para Dios el pecado es algo tan serio que para redimir el pecado, alguien adecuado tenía que asumir la responsabilidad, tenía que asumir la culpa y pagar por ella. Jesús se hizo hombre y murió en la cruz porque era imposible, hermanos, de salvar al hombre de otro modo. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni los grandes líderes religiosos han podido decir eso, mucho menos hacerlo. Las religiones, hermanos, son solamente estructuras humanas. La verdadera conexión con Dios es una relación íntima con Jesucristo. No es que usted debe de hacer esto, esto y esto para ser salvo. Imagínese si fuera así. ¿Para qué Jesús fue a la cruz? De balde. Y a veces pensamos, hermanos, que haciendo y yendo a la escuela dominical y yendo a las noches de servicio o dando los diezmos u orando, eso nos va a salir y decir, bueno, ya hice mi deber cristiano. Hermanos, el cristianismo se debe de vivir 24 horas al día. En la cruz del Calvario, hermanos, Jesús sufrió el infierno que todos merecíamos por causa de nuestras transgresiones. Sin embargo, hemos sido salvos por la fe. Toda la ira de un Dios fue derramada sobre él. Imagínese, yo me pongo a pensar que fue 1000 veces peor que los azotes y la tortura terrenal que él pasó. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estaríamos dispuestos a morir por nuestros enemigos? Claro que uno puede sacrificarse por su hijo, por su esposa, esposo, familia, mamá, papá, pero a los enemigos, estoy seguro que ninguno pudiera decir, bueno, yo muero por mis enemigos. El amor de Dios es tan profundo, hermanos, como dice un teólogo, que el amor es tan impactante y lo abraza desde el niño recién nacido hasta el peor criminal que ha existido sobre la faz de la tierra. Número 3. Jesús sabía de antemano que eso iba a suceder. Efesios nos dice, antes de la fundación del mundo. Y aún así, por amor a nosotros, decidió voluntariamente. Mucha gente que odia la religión, odia el cristianismo, dice, ¿cómo es posible que el Padre obligó al Hijo? No, Dios en Jesús lo hizo voluntariamente, diciendo, yo voy por ustedes que me están viendo, yo voy por Israel, este que está predicando, yo lo hice voluntariamente, pasar por esa valle de sombra de muerte. Jesús sabía que había venido a morir. Mire, desde el inicio, ¿se recuerdan cuando él empezó el ministerio y fue hacia Juan el Bautista para bautizarse? El mismo Juan el Bautista lo sentenció a muerte en ese momento cuando dijo, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Jesús sabía que la muerte no tendría sobre él la última palabra. Por eso clama a Dios a pesar del desamparo, hermanos, y apela al hecho de que seguía siendo su Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece un poco ilógico, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo es posible que Dios en Jesús empiece a preguntarle a Dios, ¿por qué me has desamparado?
Es un poco ilógico. Si se sentía desamparado, ¿por qué clamó a Dios? Y esta es la respuesta. Porque la fe de Jesús como hombre aún se mantenía intacta. Qué tremendo ejemplo, hermanos. Cuando nosotros pasemos por crisis, tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios con fe. El mero hecho de citar este salmo, el Salmo 22, en esa hora de agonía, era una prueba de su fe hacia el Dios eterno. El Señor conocía el Salmo 22 de memoria y sabía que concluye con un canto de victoria, no con un grito de frustración. ¿Cuál es entonces el sentido de esta pregunta? El Salmo dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Recuerden que la poesía hebrea tiene un tipo de semántica o de ritmo muy diferente a la de inglés y a la de español. Cristo no está preguntando la razón de su desamparo, sino expresando su angustia por la extensa duración de agonía. Recuerden, ya llevaba casi 6 horas en este suplicio. Imagínese usted, y no estoy hablando de algo trágico, pero imagínese usted parado bajo el sol, aún con sus tenis, con su ropa, por 6 horas intacto. Estoy seguro que todos nosotros nos habríamos dado por vencido en los primeros 30 segundos. Pero Jesús pasó toda esa tortura, ni bebió ni comió, pero todavía estaba en su mente: esto lo hago por la humanidad porque los amo con amor eterno. Y Jesús sabía perfectamente que aquello no iba a terminar hasta que bebiera la última gota de esta copa de la ira divina. Así que este no es un grito de duda, hermanos, sino el clamor de alguien que está atravesando por el más intenso sufrimiento que no hombre alguno, hermano, haya experimentado jamás. Por eso continúa librando esta batalla en oración. Mire cómo es Jesús orando siempre, clamando a ese mismo Dios que lo había desamparado. Esa es una de las características más impresionantes del Salmo 22. Comienza con un grito de desamparo, pero a cada estrofa del Salmo que describe los sufrimientos del Salvador, le sigue inmediatamente una oración a Dios. Y por último, el Señor está apelando aquí al carácter de Dios, apelando a su santidad y a su fidelidad. En primer lugar, porque Dios es santo, santo, santo. Y es el único adjetivo que repite 3 veces. No hay otro adjetivo u otra característica que Dios repite 3 veces. Dios es santo, hermanos. Y también siempre Dios se ha mostrado como un Dios fiel para aquellos que han puesto su confianza. Aunque en este momento su oración no parecía estar siendo oída, él sabía que Dios tenía una buena razón para su tardanza y que en el momento oportuno sería librado, como lo hizo con su pueblo en tantas ocasiones que usted puede leerlo en el Antiguo Testamento. Su grito, con mucha fuerza, con esa pregunta, fue como una actitud, como la de un niño, hermanos. Un niño inocente, como un corderito que va marchando hacia el matadero. La pregunta, hermanos, no refleja que Jesús ignoraba lo que estaba pasando. Él lo sabía, sino que refleja la gran pureza de su corazón en su inocencia y en su compasión. Y su oración fue respondida, hermanos. Su oración fue respondida. ¿Por qué? Porque al tercer día se levantó victorioso de la tumba y hoy está sentado a la diestra de su Dios, intercediendo por nosotros, hermanos, esperando aquel día en que regresará victorioso a establecer su reino de paz y de justicia. Eso es lo lindo, hermanos. Esta muerte no hay que verla con pena, sino
infinitamente tenemos que estar bien agradecidos por el amor que Él mostró en la cruz del Calvario y confiados en que seguimos a un Rey cuyo reino, hermanos, nunca tendrá fin. Así que les motivo que ustedes digan: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias que tú te levantaste de los muertos, porque eso me da más fe para seguir adelante en la vida. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una declaración de victoria y por eso tenemos que seguir adelante en esta buena batalla de la fe. Dios me les bendiga, hermanos, y recuerden, el viernes voy a hablar sobre la quinta palabra, cuando Él dijo, tengo sed. Y el domingo voy a hablar de la sexta, y en 2 semanas, el viernes voy a hablar sobre la última palabra, y el último domingo de marzo voy a hablar sobre la resurrección. Dios me les bendiga y que esta semana esté lleno de bendiciones, especialmente en su corazón, lleno de paz, de gozo y de amor. Dios me les bendiga.